informes que era backtracking, pero yo honestamente dudo que entre backtracking al segundo parcial, ¿no? Porque estructuras de datos también es un tema bastante extenso. Si es que se llegara a decir que backtracking entre, pues entonces vamos a empezar a avanzar. Pero hasta que no nos lo digan, nosotros tenemos que continuar con eh, temario de segundo parcial. Entonces, voy a hacer acá un pequeño repaso de lo que hablamos con el grupo uno, cosa de que el grupo 3 también, los que estén aquí presentes y también invitados, tal vez alguno que otro ha venido de otro grupo, cosa de mostrarles qué es lo que deberíamos saber de las estructuras de datos. Un pequeño repaso, cosa de 15 minutos tal vez. Y de ahí avanzamos lo que quería mostrarles el día de hoy. Entonces, de estructuras de datos, que es lo que vamos a avanzar hoy día, estructuras de datos. ¿Qué es lo que podemos decir de las estructuras de datos? Son también llamadas colecciones. Colecciones. ¿Cuál es su funcionalidad? ¿En qué nos va a beneficiar a nosotros en programación? Básicamente, no todo en la vida va a ser como que te doy dos números y súmamelos. O te doy un número y devuélveme el palíndromo, no sé, o si es palíndromo. O te doy una cadena y dime cuántas vocales tiene. No todo va a ser así de sencillo. ¿Qué pasa si es que yo quiero agrandar mi problema y decir, bueno, yo tengo pues un montón de estudiantes y quiero saber la media de la edad? Estoy haciendo estadística. O quiero saber, yo qué sé, cuál es la nacionalidad predominante o de dónde vive, ¿no? La zona predominante donde vive. Entonces, eso de ahí son problemas más de la vida real, ¿no? Problemas que se pueden ajustar más a un trabajo, a una empresa, cosas así, ¿no? Por lo tanto, estas colecciones de datos van a representar toda esa información. Es importante para nosotros, de alguna forma, agrupar muchos datos y poder tal vez interpretarlos o utilizarlos o simplemente almacenarlos, ¿no? Si es que tal vez alguno está por ahí medio con materias arriba abajo, tal vez ya ha visto bases de datos. Entonces, las bases de datos son estructuras que almacenan información. De otra forma, pero son estructuras de datos. En nuestro caso, ¿en cuáles nos tenemos que concentrar? Las estructuras de datos estáticas, estáticas y las dinámicas. Dinámicas. ¿Qué son las estructuras de datos estáticas? Estático para nosotros significaría que no cambia, que mantiene su estado, que no se altera, ¿no? Entonces, para nosotros, en términos de Java, la programación en Java, una estructura de datos estática son los arreglos. Arreglos. ¿Por qué decimos que es estática? El concepto que estaba mencionando antes nos ayuda a entender de que no va a variar, ¿no? No se va a alterar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo creo un arreglo int a, va a ser un nuevo int de tamaño 5. Entonces acá, cuando nosotros hacíamos ejercicios con arreglos, era muy importante que sepamos la cantidad de elementos que queríamos almacenar. En este caso yo estoy diciendo 5. Y ese 5, ¿qué significaba para nosotros? Significaba que en memoria, es decir, para la computadora, se creaba como que una pequeña cajita con celditas. Entonces, estas celdas, cada una tenía un nombre, ¿no? Que era una posición, se generaba con un valor por defecto. Todo eso también lo hemos tratado de explicar, ¿no? Y si no, estamos repasando. Pero este 5 representa la cantidad de elementos que va a tener este arreglo eternamente, hasta que muera, ¿no? Hasta que muera. Entonces, mientras esta variable viva, solo va a tener 5 elementos, ¿no? Solo este arreglo va a tener 5 elementos.
Por lo tanto, es estático. ¿Qué quiere decir? Que si yo en algún momento voy a necesitar 6 elementos, es decir, acá uno más, este de acá no lo voy a poder unir. Pobrecito, está raleado, ¿no? Está ahí a un lado. Entonces, las estructuras de datos estática, ¿qué ventajas tienen? O sea, son más veloces, esto hay que anotarlo, son más veloces en operaciones. En operaciones. Ahorita voy a tratar de explicar eso. Entonces, ¿recuerdan ustedes cómo es que hacíamos nuestras inserciones? ¿Cómo accedíamos a un elemento de un arreglo? Bastaba con decir la variable, ¿no? A, usar los corchetes y darle una posición, por ejemplo, 1. Y aquí yo quería guardar el 10. Así de sencillo. No me importaba qué tipo de arreglo sea. En este caso es un arreglo de enteros. Para todos era exactamente igual. Exactamente. Entonces los arreglos traen como que esa ventaja. Son prácticamente generales. Entonces, y además de que, bueno, eso ya es como que un poquito más tema de la computadora, sus operaciones son más veloces. ¿Qué podemos decir de las estructuras de datos dinámicas? Ah, bueno, esto era que lo anote un poquito más antes. Lo voy a anotar con rojo. No varían en tamaño. No varían en tamaño. Ay, caray. ¿Qué podemos decir de las dinámicas? Una de las estructuras dinámicas, vamos a ver que tal vez no tanto, podríamos considerar ArrayList. ArrayList, en este caso para Java, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podríamos utilizar esta estructura dinámica? Primero, mencionar, ya que hemos hecho la comparación y acabo de anotarlo, las estructuras de datos dinámica varían en tamaño. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo un array list, por ejemplo, array list acá, array list A, que representa una lista con 3 elementos, esta lista, este array list, no significa que tenga 3 elementos de por vida. No significa que se quede con solo esos 3 elementos. Yo los puedo eliminar. Si elimino el 3, automáticamente A, que es mi lista, va a tener solo 2. Es decir, su tamaño ha cambiado. En el caso del arreglo, yo les decía en su momento, no existe como que un eliminar como tal. ¿Qué es lo que existe? Volverlo al estado por defecto. En este caso, para los números es 0. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo yo eliminar una posición? Porque si yo eliminara, por decir, esta, le estaría quitando una posición o un elemento el cual yo he prometido llenar con valor, ¿no? Porque aquí yo le estoy diciendo, voy a tener 5 elementos, o al menos eso creo, ¿no? Entonces, si yo le quito ese valor, ¿qué va a pasar? Solo voy a tener 4 espacios disponibles. Eso no puede ser en los arreglos. Por eso decimos que no varían en tamaño. Entonces, ArrayList nos ofrece un poquito esa ventaja de que varía en tamaño. A medida que yo lo necesite, le puedo añadir valores. En este caso, ¿qué tendríamos que decir de las operaciones en las estructuras de datos dinámica? Las operaciones a través de métodos. ¿Listo? Entonces, cuando yo quería añadir un elemento a un arreglo, era fácil. Poníamos los corchetes. Pero a un array list, acá, lo que yo tendría que hacer es utilizar un método, a.add. Y acá le ponía un elemento. Pero ¿qué es lo que sucede? En este caso, el array list es como si fuera, bueno, está en su nombre, ¿no? Es una lista. Pero ustedes piensen
en estas listas de supermercado, ¿no? Bueno, hasta yo alguna vez las he tenido que cargar, cuando mi mamá me envía al mercado a comprar, yo le digo, anótame mejor porque si no me voy a olvidar, ¿no? Creo que como que las mamás ya se dan cuenta de qué es cada cosa y yo prefiero que me lo escriba. Entonces la lista, ustedes ven, ¿no? Les ponen acá orégano, tanto, ¿no? Luego vas a traer lechuga, tanto. Y así todos los elementos que necesiten. A ver, perdón, que están acá intentando de ingresar. Tup, tup. Ya, buenas noches. Entonces, las listas, en este caso, tienen ese sentido de poner los valores en desorden. Porque cuando uno va al mercado, si bien, o sea, quisiera que todo esté como que de corrido, si yo entro por la puerta, que pase por todas las caseras y pueda comprar y salir en 10 minutos, ¿no? Sería bonito. Pero no siempre es así. Puede que él haya cesado la tienda o yo qué sé, ¿no? Entonces, el orden acá no importa, no interesa, ¿no? Puede que aquí me hayan pedido orégano y esté en una esquina y la lechuga en el otro extremo, ¿no? No interesa, la cosa es que la información esté guardada. Pero, ¿qué dirían, por ejemplo, si hablamos de... A ver, esto lo voy a bajar un poquito. A ver, ahí está. ¿Qué dirían si nosotros pensamos en una cola del banco? O una fila, ¿no? Como quieran llamar. Una fila en el banco. Una fila en el banco. Entonces acá, en la fila del banco, nosotros sabemos, bueno, tal vez yo creo la mayoría ya sabe, que hay como que preferencias en el banco. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy acá parado, yo entre mis 17 y mis 25 años, todo joven, supuestamente, que no nos truena la rodilla, y aparece un señor viejito de 65 años, ¿qué es lo que va a pasar en el banco? El viejito va a tratar de llegar a la fila, pero ellos tienen preferencia. Entonces se va a posicionar automáticamente delante de mí. En este caso, la fila del banco es también una estructura de datos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas ahí. Nosotros no sabemos cuántas, pero no funciona de la misma manera que una lista. No funciona de la misma manera que una lista. Ahora piensen ustedes también en las torres de Hanoi, ¿no? Cuando les he explicado esto, les decía, está acá los discos, están acá los discos, pero yo solo puedo mover el primero. No sé cuántos discos haya. Recuerden que el juego era de N discos, ¿no? Entonces, como podríamos decir, el dato es un disco solito. Si tengo N discos, ya es un conjunto. Es decir, una torre de Hanoi podría considerarse una estructura de datos también. ¿Por qué no? Pero en este caso, el único que es, por así decirlo, visible o utilizable es el primero. El resto yo no los puedo tocar. Entonces, esta también es una estructura de datos que es distinta a una fila del banco y que es distinta a una lista del mercado. Entonces, acá como vemos, las operaciones son a través de métodos en Java, sí, son a través de métodos, pero cada operación es distinta. Es decir, acá es como que tengo que buscar la posición ideal para este posible cliente. Acá en Hanoi solo puedo ponerle al principio, es decir, yo no puedo añadir un disco aquí al final, lo tengo que poner aquí en la cima. Entonces funcionan de forma distinta. Eso es lo que hace como que un poco más complejo el hecho de manejar estructuras dinámicas, porque no todas son iguales. Entonces, este método add no me va a servir para todas. Yo voy a tener que saber qué estructura de datos estoy utilizando
para utilizar el método correcto. Entonces, ahí es como que un punto en ventaja y desventaja. Luego, a ver qué comparación más podemos hacer. Eh, Todas van a variar en tamaño, es decir, todas pueden crecer a voluntad, pueden tener 0 elementos, es decir, estar vacías, o pueden tener varios elementos, es decir, no vacía, ¿no? Tienen que aprender esos términos porque es o está vacía o está no vacía, ¿no? Los dos estados. Después, en este caso, pues ArrayList es como que está, yo diría que está como que en medio de las estructuras estáticas y dinámicas. Les recomiendo que vean la clase con el grupo 1, porque ahí explicamos cómo es que funciona ArrayList, pero para no estar redundando, entraremos en algo que es un poquito más interesante, que son los enlaces. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de los enlaces? ¿Qué podemos entender por un enlace? A ver, ustedes cuando están ahí whatsappeando o están hablando con alguien por Facebook o Instagram, a veces les dicen, oye, a ver, mira esta imagen o mira este meme, y les pasan un enlace, ¿no? ¿Y qué hacen con ese enlace? Automáticamente les lleva a otra página, ¿no? Donde van a ver el meme o el video o lo que sea. Entonces acá, en lo que nosotros podemos hacer en Java, esto que me está poniendo nervioso, lo que podemos hacer nosotros en Java, por ejemplo, si yo me creo una clase A, ¿no? Una clase A que no tiene ningún sentido, como ven compila, no hace nada, y me creo una clase B, ¿no? Una clase B que puedes representar cualquier otra cosa, y yo digo, en este caso, me he dado cuenta que necesito una instancia de B. Private B, ¿qué va a ser B? Control K. Entonces, fíjense automáticamente qué ha pasado. Me ha generado una relación. En este caso dice que A usa objetos de B, ¿no? Pero todo eso ha ocurrido gracias a esto. Gracias a eso. Que yo acá estoy generando un enlace entre A y B. ¿Eso qué significa? Que desde A puedo llegar a B, utilizar sus métodos, hacer lo que requiera, construirlo, destruirlo, lo que sea, pero puedo llegar a B. Entonces, esto es como con los enlaces, ¿no? Que les mencionaba antes, de videos o de imágenes, etcétera, etcétera. Acá, A tiene un enlace para llegar a B, pero si nos fijamos en B, B no conoce nada del resto, nada del exterior. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la analogía? Ustedes pueden llegar a la imagen, al video, al meme, lo que sea, pero, por así decirlo, la imagen nunca se va a enterar de quién lo está viendo, salvo ocurran otras cosas, ¿no? Que es con tema de concurrencia y demás. Pero ustedes piensan de que cuando acceden a una imagen, no es como que se registra su visita obligatoriamente. No es como que diga, Juan Pablo Monzabel a las 19:17 vio un meme de informática. No, entonces no se registra así. Eso es lo que pasa. Esta clase pues va a desconocer quién lo está utilizando, pero esta clase va a poder utilizar toda la información que tenga B, obviamente toda la información pública. Al igual que en las redes sociales, si algo es público, entonces lo puede ver el pueblo, ¿no? Por lo tanto, acá los enlaces estarían definidos por relaciones. ¿Qué pasa si yo en este caso digo, bueno, pues acá me he dado cuenta que también necesito información? Private A. Entonces me creo. ¿Qué estaría sucediendo acá? Fíjense, ¿no? Aquí es como que bien bonito. Se está generando un ciclo. Y yo creo que ya ustedes con los ciclos le deben tener pánico, ¿no? Con tema de recursividad. ¿Por qué? Porque estoy diciendo A
utiliza objetos de la clase B, pero la clase B utiliza objetos de la clase A, y la clase A utiliza objetos de la clase B, y bla, 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 y así, ¿no? Entonces, en este caso, uy, que los he abierto los dos al mismo tiempo. Entonces, en este caso, ahí quería abrir el otro, ahí está, este. Entonces, en este caso, B ahora conoce información sobre A, es decir, puede llegar hasta allá. ¿Qué pasa si yo en este caso me creo una clase C? Voy a crear acá private C, C, y acá nueva clase C, y compilo todo. Está. Este enlace pues lo puedo remover, compilo, y fíjense ustedes, he generado una relación, tres enlaces. De A puedo llegar a B, de B puedo llegar a C, y C no puede llegar a ningún lado. Así que piensen ustedes, en este caso, como los vagones de un tren. Los vagones de un tren, voy a tratar de dibujarlo, no se van a reír. Entonces, los vagones de un tren siempre están, sus rueditas, siempre están acoplados por no sé cómo se llamará, pero digamos que es como que un cable, uno tras otro, hasta que llegan a la locomotora, ¿no? Ya, creo que me ha salido bonito nomás. Ya, aquí está su ventana. Entonces, en este caso, estos enlaces, ¿cómo funcionan? Este de acá, que podríamos decir es la clase A, tiene su enlace que se tiene que acoplar con el enlace de la clase B, ¿no? Es como que un pequeño rompecabezas que se acopla, ¿no? En el caso de los trenes. Y B también tiene su enlace que tiene que acoplarse al enlace de C. Y C también tiene su enlace, ¿no? O sea, puedo seguir uniendo yo vagones. En este caso, como ya no hay nadie, pues pobrecito, no pasa nada. Por lo tanto, acá yo les pregunto, en el caso de un tren, yo puedo añadir muchos vagones, ¿no? Bueno, no sé si habrá alguna regla de tener un límite, ¿no? Pero ni idea. Pero de poder se puede, ¿no? De poder se puede. Entonces yo podría agregar muchos vagones. Ahora pensemos esto en términos de programación. ¿Qué pasa si acá, en vez de guardar, digamos, el vagón A, estoy guardando, yo qué sé, el, el número 3, ¿no? Es muy importante para mí y lo estoy guardando. ¿Qué pasa si en este caso estoy guardando, en vez de decir una clase B, estoy guardando un 7? También es importante para mí. Y en este caso, en vez de guardar un vagón C, estoy guardando un 10. ¿Por qué? Porque es importante para mí. Entonces, imaginen ustedes que ha surgido la necesidad de guardar el número 15. ¿Por qué? Porque es importante para mí. Ha surgido esa necesidad. Entonces, en el caso de un tren, ¿qué es lo que haríamos? Diríamos, pues, ha llegado el momento y tenemos que agregar un nuevo vagón. Oh, y en este caso, este vagón está encargado de guardar el 15. Bonito, ¿no? Entonces, en programación surge eso. Los enlaces nos pueden ayudar a nosotros a guardar información, en este caso datos, ¿no? Imagínense, el 3 es un dato, el 7 es un dato, el 10 es un dato. Entonces, si todo esto, entre comillas, es nuestro tren, el tren llegaría a ser una estructura de datos. ¿Por qué? Porque yo puedo almacenar información y en el caso que lo requiera, puedo seguir añadiendo. Es decir, encima de ser una estructura de datos, es dinámica. ¿Por qué? Porque cuando yo lo necesite, puedo seguir agregando o puedo eliminar, ¿no? Puedo decir, pues bueno, el 10 ya no me sirve, este vagón se tiene que ir. ¿Y qué va a pasar? Si ese vagón se tuviera que ir, a ver, tururut, si ese vagón se tuviera que ir, voy a tratar de borrarlo acá súper fácil.
¿Qué pasaría? Este de acá se tendría que conectar con B, ¿no? Y el tren sigue funcionando. El tren va a seguir su recorrido y va a seguir conectado y todos los vagones van a seguir en su posición. Es decir, que si yo fuera, por así decirlo, el maquinista y estoy acá parado, ahí le saludo. Entonces, si estuviera ahí parado, yo puedo avanzar fácilmente y entrar al vagón A. Y del vagón A puedo avanzar al vagón B. Y bueno, en este caso, porque qué flojera dibujarlo, aunque creo que lo puedo recorrer, qué tontera que lo recorra, ¿no? A ver, espérenme, así para que quede bonito el dibujo. Ahí está. Listo, ahora sí. Entonces, entonces, ahora que lo he recorrido, por así decirlo, si yo estaba aquí en la locomotora, puedo llegar a A, ¿no? Y A, pues me muestra la información que esté guardando. De A puedo llegar a B y me muestra la información que esté guardando. Y de B puedo llegar a este nuevo vagón que está guardando el 15, que de momento pues no tiene nombre, ¿no? Pobrecito. Así que nosotros estamos viendo que a medida que lo requeramos, como se diga, puedo añadir vagones, entre comillas, cosa de aumentar mis datos, ¿no? Mis datos, mi información guardada en mi estructura. En este caso, si me fijo acá, esta sería la analogía de nuestro tren. Yo en A puedo decir que estoy guardando, por ejemplo, el 3. Puedo decir en B que estoy guardando el 7. Genial. Y puedo decir en C que estoy guardando el 15. Todo bien hasta ahí. Entonces acá, ahí los he abierto los tres al mismo tiempo. Qué tonto. Acá. Entonces acá en A, yo puedo hacer un método que sea public int get dato, ¿no? O que en este caso la variable se llama x, ¿no? Pero es nuestro dato. Y aquí return x. Ahora, ¿qué sucede? Esta clase que está encargada de guardar un dato, es decir, guardar información, es capaz de decirme qué dato está guardando. Bueno, en este caso cero porque es porque aquí se está reemplazando. No sé por qué lo he puesto acá. Si aquí está creando con cero, qué tonto. Ahora sí. Entonces ahora A tiene el encargado guardar un 3 y lo está cumpliendo a cabalidad. Acá, bueno, le voy a cambiar esto y le voy a decir que guarde el 7. Voy a hacer el mismo método. Public int get dato. Porque yo quiero saber qué dato está guardando la clase B. Y le retorno X. Y si se fijan, a ver acá, si se fijan, acá. En este caso, este método es exactamente igual a este. Aquí tengo un X y aquí tengo también. Y aquí tengo un enlace a la clase B. Esta es la clase B. Y este tiene un enlace a la clase C. Mm, hasta ahí, hasta ahí era todo igual, menos esta parte. Veamos qué respuestas nos puede dar la clase C. Voy a traer esto acá. La clase C, a ver, esto lo borro. Me voy a copiar esto porque ya sabemos que es exactamente igual. La clase C, en este caso, no tiene un siguiente, ¿no? No sabe quién va a venir después. Es como que en este caso el tren, ahí caray, el tren, ahí está, si se cambia, por favor, ahí está. En este caso, este vagón del tren, lo único que tendría que tener es como que su ganchito, ¿no? No sé cómo se llamará, ni idea qué parte será, pero espero que me puedan entender. Es como que este tiene su ganchito
que se tiene que acoplar con el siguiente vagón. Pero en este caso no hay un siguiente vagón. Por lo tanto, esto es como que está al aire. Pero en este caso, la clase C, ese ganchito que estuviera al aire no lo tiene. Bueno, no nos preocupa, ¿no? No nos preocupa de momento. Pero si se fijan ustedes acá, mi diagrama de clases tiene 3 clases para almacenar 3 datos. Si yo necesitara un cuarto, entonces tendría que crear la clase manualmente, obviamente, venir acá y decirle, bueno, pues a ti que eras el último vagón, te voy a tener que conectar con otro. Lo siento. Y como ven, se conecta. Y tú que eres el nuevo último vagón, pues voy a necesitar que guardes, yo qué sé, el 37, porque es importante para mí. Y este de nuevo va a tener que tener su public, int, getDato, tut, return X. Entonces, fíjense ustedes, para añadir un nuevo dato, todo lo que he tenido que hacer y todo lo que ha afectado, es decir, he añadido un valor y he terminado afectando a todos los anteriores, es decir, estos no saben si van a funcionar. ¿Por qué? Porque dependen de él, indirectamente. Es decir, A, para funcionar, tiene que ver que funcione B. B, para funcionar, tiene que ver que funcione C. Y C, para funcionar, tiene que ver que funcione D. Y bueno, D en este caso está funcionando. Por lo tanto, todo va a compilar. Y listo, bonito. Pero yo no puedo estar haciendo eso todo el tiempo. No puedo estar creando una clase nueva solo para añadir un dato bueno, en este caso lo que vendría a ser mi tren, ¿no? Entre comillas. El enlace, yo sé que me permite a mí conocer, por así decirlo, el siguiente vagón, que va a estar encargado de guardar el dato, ¿no? Importante. El siguiente vagón, donde me va a llevar el enlace, es el que va a conocer qué información está guardada después de mí, por así decirlo, ¿no? Pero hacer todo esto está totalmente mal, ¿no? Es totalmente ineficiente. Si se fijan acá, la clase A con la clase B son exactamente iguales. O sea, aquí le voy a poner unos enters para que vean. Ahí está. Exactamente iguales. ¿Qué es lo único que cambia? Esto. Y bueno, esto, ¿no? Pero después tienen un dato, en este caso un dato entero. Tienen acá, este de acá es un enlace entre A y B. Y este de acá sería un enlace entre B y C. Hasta ahí todo interesante. Lo mismo va a pasar con la clase C, lo mismo va a pasar con la clase D a futuro, cuando haya más datos. Por lo tanto, yo estoy detectando acá como que un patrón. A ver, ¿dónde está? Estoy detectando un patrón. Es decir, acá, en nuestra pequeña analogía, vemos que cada vagón, porque es lo que es, está guardando un dato. Y además tiene, ¿no? Tiene este ganchito, que es el enlace, ay caray que lo estoy escribiendo mal, enlace al siguiente vagón. Por lo tanto, si me fijo yo en A está encargada de guardar el 3, eso es verdad, y tiene su enlace. B está encargado de guardar el 7 y tiene su enlace. En este caso le voy a llamar D, para continuar con nuestro diagrama de clases. D está encargado de guardar el 15 y tiene su enlace, que por más de que no esté conectado a nadie, está ahí, ¿no? Sigue vivo. Por lo tanto, esto ya con hacerse solo la idea de los vagones, nosotros entendemos que todos y cada uno de estos son vagones, es decir, no tendría que ser distinto. No tendría que este ser una clase distinta de este, ni este de este. Es decir, no tendría por qué haber más de una clase.
Todas deberían ser una clase vagón. ¿Qué es lo que se llama en programación esto, no? Porque en el tren es fácil entenderlo. Es un vagón, el que va después de un vagón es otro vagón y así sucesivamente hasta que llegue el final. En el caso de... Ahí no está. Tu, 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 tu. En el caso de programación, ya hablando de estructuras de datos, lo que está encargado de almacenar la información, es decir, el valor, el dato, y saber el enlace al siguiente, es una clase llamada nodo. La voy a escribir así, vamos a ver que después hay como que otras diferencias. ¿Y qué es lo que hace este nodo? A ver, este nodo está encargado de guardar, como ya les había mostrado, un dato y un enlace. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo los escribo? ¿No? ¿Cómo es que voy a yo tipificar? Porque tengo que anotar el tipo. ¿Cómo voy a tipificar cada una de esos atributos? Son características, ¿no? Yo digo, un vagón está encargado de guardar un dato y también está encargado de poder llevarme al siguiente vagón, ¿no? Recuerden como los enlaces que les llevan a imágenes, a videos, etcétera. Cuando tú le haces clic, automáticamente te abre una ventana, ¿no? Te lleva, hace el trabajo por ti. Entonces acá, esta clase tiene que tener la capacidad de decirte qué información está guardando y de llevarte al siguiente dato si es que lo existiera, si es que existiera. Pero acá, por ejemplo, si nosotros quisiéramos guardar enteros, yo tendría que decirle bien, voy a guardar un entero. Listo. Y el enlace, si me fijo acá, no sé si tengo uno abierto, no creo que no. Si me fijo acá, el enlace de A, del vagón A, me llevaba a B, el vagón B. Pero en este caso nosotros decíamos, al final todas las clases que hemos creado son exactamente iguales. ¿Qué es lo único que cambia? Este nombre. Entonces, como decíamos en el tren al final está compuesto de muchos vagones y cada vagón se termina conectando con otro vagón. Por lo tanto, acá, un nodo, que es en estructuras de datos lo que se utiliza, un nodo tendría que conectarse con otro nodo y compila. Entonces, esto de acá es lo que se denomina estructura recursiva. ¿Por qué? Porque para que exista esta, va a depender de sí misma, es decir, de otro objeto que está basado en la misma clase. Ahora ustedes dirán, pero eso va a generar un ciclo infinito. Fíjense esto, el tren, el vagón A está conectado al vagón B, el vagón B al vagón D, y el vagón D no está conectado a nada, es decir, ha terminado. Y no es como que haya una ruptura en la realidad por construir trenes, ¿no? Entonces en programación va a ser exactamente igual. Nosotros tenemos que controlar bien el hecho de, por así decirlo, crear nuestros vagones de tal modo que en algún momento lo detengamos. Entonces estos son privates. Privates. Listo, son atributos. Lo que yo necesitaría acá, public, nodo, si estoy creando esta clase con la intención de que me guarde un dato, pues le mando el dato y le digo que lo guarde, ¿no? Bajo llave, porque es privado. Pero en algún momento lo voy a necesitar. Entonces, int get dato. Return dato. Listo. Entonces, ahora, a ver, ¿dónde está mi BlueJ? Acá. Entonces, ahora, esta clase nodo, como ven, me pide ya un dato, me pide qué quieres que guarde, ¿no? Estoy listo y dispuesto para trabajar junto a ti. Entonces yo le digo guardar el 7. ¿Por qué? Porque pues, me ha dado ganas, ¿no?
y me dice, listo, estoy guardando el 7. Cuando tú lo necesites, yo te lo doy. Y esto de acá, que es el enlace, miren lo que sale. Espero que lo noten bien en sus pantallas. Dice null. ¿Por qué? Acá ustedes piensen que cuando, por así decirlo, se está ensamblando un tren, lo único que está, o bueno, ni idea de cómo sea, o sea, ¿para qué voy a estar aquí hablando? Pero pensemos que lo único que va a estar es la locomotora. Esta locomotora se tiene que conectar a algo. Por lo tanto, cuando yo lo creo, esta locomotora está prácticamente vacía. Es decir, no tiene nada. Aquí no hay nadie después de él, ¿no? No hay nadie después de él. En programación, cuando nosotros hablamos de decir no hay nadie después de él, no hay nada, en términos de objetos, claro está, en términos de objetos, lo que se dice es null. Lo que se dice es null. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo digo, bien, está la locomotora acá, solita. Yo quiero conectarle un vagón. ¿Está disponible acá? ¿Hay espacio? Sí, está vacío, hay un null. Allá entonces yo lo puedo crear. Lo ensamblo, ¿no? Le pongo acá un nuevo vagón con sus rueditas. Y este de acá está preparado para conectarse con otro vagón. Pero de momento digo, bueno, con uno me basta, ¿no? Con uno me basta. Entonces, no hay nada, ¿no? Esto al aire. Pero para nosotros, en términos de programación, significaría null. Correcto. Entonces, esa es la forma en la que nosotros tenemos que trabajar para decirle cuándo termina, ¿no? Aquí, por ejemplo, sabemos nosotros que esto está al aire, entonces en programación esto sería null y listo. ¿Qué pasa acá? Acá, pues por defecto me lo pone null, pero siempre es bueno ponerlo en el constructor. Decirle el enlace, de momento, no me va a llevar a ningún lado. ¿Por qué? Porque no hay nada después de mí. Entonces, null, compila. Y listo. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Como este nodo, al igual que les mencionaba en el tren, su finalidad sería guardar información, ¿no? El tren puede ser de muchas cosas. Puede llevar mercancía, puede llevar pasajeros, puede llevar... Hay un vagón especial para el carbón, creo, no tengo ni idea. Pero tiene distintos usos. Todos son vagones, pero tienen distintos usos. Y en algún momento puede que cambien, ¿no? Puede que cambien. Entonces, ese hecho de que puede que cambien nos obliga a tener un método que nos ayude a cambiar el valor de nuestro dato, es decir, un setDato, si es que fuera necesario. Entonces, este método, su intención va a ser reemplazar el dato que tenía, nuevo dato. Entonces acá yo digo, bueno, yo es en la clase, ¿no? La clase está dispuesta a guardar la información. Si tú me dices que lo reemplace, yo obedezco. Y listo. ¿Qué pasa con el enlace? ¿Qué pasa con el enlace? En este caso, el enlace va a ser exactamente igual. Piensen ustedes en el caso de los trenes. Yo en algún momento voy a necesitar conectarle tal vez un nuevo vagón acá. ¿Eso qué va a significar? Que necesito cambiar el estado de este enlace, este de acá. Por lo tanto, voy a necesitar un método que me ayude a cambiar el estado del enlace. Y si en el caso de cambiar el dato que guarda un entero, yo tuviera que cambiar el enlace que es de tipo nodo, acá lo que yo tendría que mandar es un nodo, que sea el nuevo enlace. Entonces yo digo, bueno, pues yo obedezco, el enlace lo voy a guardar. Y listo. Y eso.
Pero en algún momento, también piensen ustedes, como acá yo les decía, por decir si yo estoy aquí paradito en la locomotora, en algún momento me va a dar ganas de ir a este vagón. Y en algún momento tal vez me va a dar ganas de ir a este otro. Y en un futuro tal vez a este otro. Y bueno, si ya voy después, pues me caigo, ¿no? Pero no quisiera ir ahí, ¿no? Entonces, voy a necesitar una forma de, por así decirlo, como con los enlaces de YouTube, de imágenes, etcétera, hacerle clic y que me lleve al siguiente enlace. Eso de ahí para nosotros es un método de acceso. A ver, voy a hacer la división, cosa de poder poner el comentario después. Un método de acceso que me permita obtener el enlace, saber a dónde tengo que ir. Return enlace. Y este enlace es de tipo no, compila. Entonces, para esta clase hemos creado sus métodos de acceso y hemos creado sus métodos de modificación. Creo que hay otra palabra, pero se me ha ido ahorita. Sus métodos de acceso y sus métodos de modificación. Sus getters y sus setters. Listo. Pueden ponerlo en español, ¿no? Obtener dato, obtener enlace. Cambiar dato, cambiar enlace. No hay problema. Y ahora, con toda esa, esa estructura que hemos definido, si ahora yo me creo un nodo, por decir acá un nodo que sea el 5, ¿no? Me he creado un vagón solito, está ahí flotando en el aire. Me creo otro nodo, por decir el 10. Es un vagón que está solito flotando en el aire. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo decirle que los vagones se conecten. Set enlace. Y le digo que se conecte a este. Aceptamos. Entonces ahora, fíjense, el nodo 1, que es este de acá, me dice que me puede llevar a otro lado. Yo le hago clic y me ha llevado al siguiente nodo. En este caso, el que guardaba el 10, que es este otro. Y con eso nosotros ya podemos generar, bueno, esta ya sería como que nuestra primera estructura de datos dinámica. ¿Por qué? Porque han visto, yo le puedo añadir todos los valores que quiera. Puedo ponerle acá un nuevo nodo que sea el 15, por ejemplo. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Unirlos. Y los uno. Entonces ahora me fijo y digo, en este caso estoy guardando el 5. Sigo el enlace, es decir, voy caminando, ¿no? En este caso es como que estuviera parado acá y he caminado hasta el siguiente vagón. Me dice que es el 10. Pero también me muestra una conexión al siguiente vagón. En este caso, el 15. Y me dice, bueno, yo soy el último porque no hay nadie detrás de mí. Listo. Y eso muchachos, sería la estructura del nodo. Y básicamente lo que nosotros habríamos hecho hasta ahora es generar una lista enlazada, ¿no? Voy a tratar de explicar un poquito más. Pero primero quiero que me digan si lo han entendido. ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Tienen alguna consulta? Pueden activar su micrófono. Pueden decirme, ¿no? También, yo soy fan de los autos, los trenes no me importan, ¿no? No tenemos ni tren, nos han estafado con el tren metropolitano. A ver, ahí para Marco Antonio, creo que de ti ya sabía tu grupo, o no sé si lo anoté, pero si es que faltara, me puedes escribir un correo o escribirme a WhatsApp, no hay problema. Aunque si ya hay alguna estructura de datos que nos deje guardar diferentes tipos de datos, ya, eso también es interesante. Ahorita lo voy a hablar. ¿Tienes alguna otra consulta? Sino para que pase a explicar la consulta de Alejandro. A ver, doy ahí unos 10 segunditos más, a ver si es que alguien.
Tun, turun, tun, 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 tun. Ya, bueno, creo que no. Entonces, pasemos a explicar esa duda de Alejandro, porque es como que interesante. Pensemos nosotros en la estructura de datos que hasta el momento mejor conocemos. ArrayList. ArrayList, bueno, la estructura de datos dinámica, ¿no? Entre comillas. ArrayList, cuando yo quiero crearme una variable, si se fijan, voy a necesitar colocar los diamantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, integer, y le digo, esta va a ser mi lista. Una nueva, ay caray, una nueva lista, ArrayList, y llamo al constructor. Listo. Acá, por ejemplo, en las estructuras de datos se suelen caracterizar por qué. Primero, son clases. ArrayList es una clase que Java ha creado, que ya, o sea, está funcionando, no tendrían que ustedes preocuparse, y está guardada en algún lado. Obviamente protegida de edición para que nadie haga macanas. Segundo, tengo que especificar un tipo objeto. Un tipo objeto. Y tercero, tengo que darle un nombre. Ok. Y bueno, para crearlo, tengo que utilizar el new y llamar al constructor. Al constructor. Todas las estructuras de datos dinámicas, al menos en Java, no quiero hablar por otros lenguajes, al menos en Java son clases, requieren tipos objetos, o sea, los datos que voy a querer guardar ahí, el nombre de la variable y llamar a su constructor. Aquí me falta una R. En este caso yo estaría diciendo, bien, voy a crear una lista que va a guardar muchos enteros, muchos integers. Perfecto. Pero ¿qué pasa si es que yo quisiera guardar un string? Entonces, sencillo. Bueno, guardar strings, sencillo. Tendría que cambiar esto, ¿no? String. Que lo he escrito mal, qué vergüenza. String. ¿Qué pasa si quisiera guardar caracteres? Entonces le pongo carácter. Pero ¿qué pasa si se da la casualidad que yo necesito guardar varios, datos de tipos distintos? Quiero que recuerden esto. ¿Por qué? Porque está aquí en este concepto está la clave de la respuesta. Cuando yo genero una clase padre, por decir, y tengo acá una clase hijo, 1, por decir, y acá tengo una clase hijo 2, y aplico herencia, ¿qué sucede? Yo en algún momento puedo generar una lista de padre, ¿no? Bueno, tal vez el nombre no es el más adecuado, pero ya, ¿qué importa? Creo que se entiende el concepto. ¿Qué va a pasar? A esta lista, que es del objeto padre, ¿qué le puedo añadir? Le puedo añadir objetos de esta clase, pero a su vez objetos de esta otra y objetos de esta otra. Es decir, tres tipos distintos. Bueno, lo ideal sería que este fuera abstract, ¿no? Abstract. Pero por herencia yo puedo añadir todos los demás, es decir, hijo 1 o hijo 2, todos los descendientes. Esto se conoce, ya ustedes lo saben, como polimorfismo. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, voy a guardar objetos de cierto tipo. Pero ¿qué sucede si por herencia hay varios que cumplen con esa condición?
Es como que decir, en este caso, todos los que apelliden Vargas ganan un premio. Quién sabe cuántos Vargas haya y cuántos de ellos se conozcan, o sea, tal vez ni se conocen. Entonces, en este caso surge lo mismo. Acá yo estoy poniendo un tipo de dato polimórfico a fin de cuentas para poder guardar objetos distintos. En este caso, de tipo hijo 1 o de tipo hijo 2, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá, a ver, si me deja esto en BlueJ, acá yo no tengo ningún esquema de herencia. Entonces, ¿cómo podría yo utilizar, por ejemplo, eh, bueno, ya no importa. ¿Cómo podría utilizar una clase, una lista de tipos objetos A, de tipos objetos B y de tipos objetos C y D y de estos más? ¿Cómo podría yo agruparlos todos en una lista? La respuesta es sencilla. Fíjense acá, esta clase prueba, pues no tiene nada, ¿no? Crea una array list. Voy a crear una clase vacía, vacía la voy a llamar, así para que se note, vacía. Y la voy a dejar sin nada. No va a tener ni atributos, ni métodos, ni nada. Nada de nada. Está completamente esquelética. Si yo me creo un objeto, me va a permitir. ¿Por qué? Porque no estoy rompiendo ninguna regla, ¿no? Si se fijan acá, ya tengo el objeto. Reviso y me dicen, no tienes atributos, no hay nada. Le digo, quiero que me muestres los atributos estáticos, tal vez hay algo. Tampoco hay nada. Bien. Le hago clic derecho y me dice, no tienes métodos accesibles. Pero si se fijan acá, trae métodos heredados de object. Espero se alcance a leer, pero ahí dice heredado de object. Y si se fijan, yo puedo aplicar este método, hashcode, y me retorna algo. ¿Quién sabe cómo lo ha hecho? Puedo ejecutar otro, por decir, yo qué sé, tu string, y me sale esta cosa, ¿no? Que parece una mala palabra. Entonces, ahí, esto también creo que en su momento lo hablamos. Cuando yo creo una clase, por decir acá, clase A, ¿qué es lo que va a suceder? Esta clase nosotros la vemos en el BlueJ porque, no, porque es gráfico, la vemos solita, ¿no? La vemos así, simplecita, no está relacionada con nadie, no hace nada a nadie, no molesta, es bien tranquila. Pero internamente, aunque nosotros no le pongamos, se genera una herencia ¿de quién? De object. Esta clase object, como ya les había dicho, hay varias clases que existen en Java, muchas de ellas estructuras de datos. Existe también la clase object. Esta es la padre de todos, ¿no? La clase padre de todos. Por más de que yo no le ponga acá extends object, Java automáticamente lo pone. ¿Por qué? Porque es un, entre comillas, programación orientada a objetos, ¿no? Java es como que medio intermedio, pero está más enfocado a la programación objetos, ¿no? Programación orientada a objetos. Entonces, tiene sentido de que la clase, la primaria, ¿no? La primera que ha existido, sea la clase object. Y que todos los demás dependan automáticamente de esta. ¿Por qué creen que decimos que cuando, a ver, que cuando tenemos que crear acá un objeto, ¿no? Le decimos crear un objeto. Hay que instanciar un objeto. Acá, bueno, creo que, ¿dónde era? Aquí. Acá, nombre de instancia, ¿no? Aquí dice crear objeto automáticamente. O sea, BlueJ me dice es un objeto. Y yo ni siquiera le he dicho que extienda de object. Por lo tanto, si es que yo quisiera agrupar, a ver, ¿dónde está mi pizarrita? Si es que yo quisiera agrupar objetos que pues no tienen este esquema de herencia tan marcado, lo que yo tendría que hacer es ponerle object.
Es decir, voy a guardar varios objetos ahí. Y como todos terminan heredando de object, todos cumplen esa condición. Fíjense acá. Entonces, acá, en este método de prueba. Ay, control Z, control Z, control Z, control Z. Entonces acá voy a crear un método public void lista objetos. Acá voy a retornar un array list de object. Ahí está, como lo ven. Y voy a generar una variable. Object que va a ser mi lista. Una nueva lista, nuevo array list. Y llamo a su constructor. Y a esta lista le voy a añadir un 5, un 65, porque es lo que he tecleado. Le voy a añadir un string add hola mundo. Le voy a añadir add, le voy a añadir un carácter C. Creo que lo puedo poner así directamente. Le voy a poner un 6.5. Ahí bueno, y me falta el return. Qué tonto. Return lista. Up, up. Y como ven, me ha compilado. No me ha reñido. Esta lista tiene de todo. Y bueno, no sé para qué lo utilizaríamos, pero tiene todo guardado ahí. Tiene entero, tiene string, tiene carácter, tiene double. Le podemos meter otras cosas, otro array list, si queremos le podemos poner. A ver, le voy a poner lista.add y le voy a poner acá un array list de integer, por ejemplo. Entonces, le he puesto todo, le he puesto de todo. O sea, ahí adentro debe ser un revoltijo tremendo. Y fíjense ustedes, si es que yo lo recupero, acá lista objetos, me lo va a recuperar, le voy a poner get y ya me sale acá abajo. Entonces aquí me dice, yo he hecho lo que me has pedido. He creado una lista de objetos. ¿Qué es lo que vive acá? Fíjense, me lo muestra de todo, ¿no? Acá me muestra el hola mundo, este me dice es un entero, este me dice es una C, este me dice es un 6.5 y este me dice es un nuevo array list. Como ven, integer, character, double, array list, este string también. Entonces todo un revoltijo, ¿no? Está terrible eso. ¿Para qué nosotros también podríamos utilizar esto? O bueno, otra forma de utilizarlo. En el momento en el que ustedes lo ponen sin el diamante, automáticamente pasa a ser un array list de object. O sea, si no le avisan el tipo, automáticamente se vuelve un array list de objects. Entonces, eso también es como que otra consideración. Lo voy a anotar, puede ser interesante. A ver, aquí abajo. A ver, podemos decir nosotros array list. Esa estaba de más. Array list de object. Por ejemplo, lista 1. Y podemos decir array list sin nada, sin esto del diamante, lista 2. Punto y coma. Y ambos, ay caray, que lo he hecho medio mal mi llave. Y ambos pueden agregar, aceptan cualquier tipo de dato. Listo. Esas son dos formas de crear array list. Bueno, para cualquier estructura les va a servir, pero hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque en el momento en el que añadas a libertad cualquier objeto, eh, no vas a poder hacer operaciones con los elementos, ¿no? Salvo simplemente quieras, por decir, guardarlos y ya, ¿no? Como si fuera una mochila, donde le pones cuadernos, libros, estuche, que lápiz, que no sé qué.
y al final simplemente quieres hacer como un inventario, ¿no? De saber cuántos viven. Y listo. Entonces, entonces esa es como que una pequeña curiosidad de que al ponerle object o al no ponerle nada, automáticamente aceptan cualquier tipo de dato. Por el contrario, si ustedes definen que acepte strings, solo va a recibir strings. Ahora, si justo su clase es polimórfica, entonces todos los que hereden también van a pertenecer pueden ser agregados a la lista, ¿no? Object, por si acaso, sería un tipo polimórfico. ¿Por qué? Porque todas las clases automáticamente extienden de object. Y listo. Entonces, ahí sería la respuesta a la pregunta que tenía Jorge Alejandro. A ver, esto le voy a hacer zoom. Ahí está. Listo. De nada, no hay de qué. No sé si tienen otra consulta. Yo hasta mientras le tomo un trago de agua. Ay, creo que voy a empezar a traerme agüita, porque la verdad llega un momento en el que la propia garganta se me corta. Pero bien, ¿qué dicen? ¿Tienen alguna otra duda más, muchachos, jóvenes, señoritas? ¿Qué dicen? ¿Se ha entendido? En este caso, bueno, creo que lo podemos tocar todavía, el tipo genérico. Igualmente traté de hablarlo eso con el grupo uno en su clase. El tipo genérico vendría a ser esto. Ustedes fíjense, array list, yo les decía, pueden poner cualquier tipo de dato acá, ¿no? Tipo objeto, obviamente. Sea integer, sea string, sea character, sea en este caso clase padre, en este caso clase object. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que permite a nosotros crear listas de distintos tipos? Para eso surge lo que vendría a ser el tipo genérico o las clases paramétricas. Es decir, yo acá, si me fijo, el constructor recibe un parámetro, es decir, recibe información adicional, en este caso el dato que quiere guardar. Pero ¿qué sucede si para crear la clase yo voy a necesitar información adicional? Entonces ustedes dirán, ¿cómo es eso? Pregúntense acá en ArrayList, acá, ¿cómo es que ArrayList puede funcionar para tantos tipos de datos? Lo voy a poner acá también en el código, este. Si se fijan, si le hago control espacio acá al método add, a ver que me cargue, por favor, me dice automáticamente, tienes que añadir un objeto. Es decir, aquí ya me está detectando qué tipo de dato tengo que añadir. Pero si se fijan en este de arriba, que dice integer, me dice, tienes que añadir un entero. Es decir, ArrayList no me va a funcionar si yo trato de añadir acá cualquier barra basada. Y a eso es a lo que se refiere con tipo paramétrico. ¿Por qué? Porque para crear un método que recibe un dato, ¿dónde está? Acá. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero cambiar el valor, necesito saber qué tipo de dato estoy almacenando acá. Y si yo quiero hacer esta clase funcional para todo tipo de datos, es decir, para enteros ya me sirve, ¿no? Ya me viene de maravilla. Pero ¿qué pasa si yo quisiera hacer de strings? Mm, Entonces, en ese caso, hago una copia, ¿no? Un copy-paste. Vengo acá, voy a tener que crearme una clase, la voy a llamar como sea, simplemente porque tengo que hacer el pegado. La pego y acá le digo, bueno, este va a ser un nodo encargado de guardar strings. Y listo. Entonces acá tengo que cambiar todo yo manualmente y decirle que en vez de enteros voy a recibir strings. Y bueno, en este caso es nodo string. Ya está. Esta relación se ha creado por accidente. Ahí está, compilamos.
Por lo tanto, si me fijo acá, la clase nodo y la clase nodo string son exactamente iguales. Han visto ustedes, he hecho un copia y pega. ¿Qué es lo único que ha cambiado? El nombre de la clase y el tipo de dato. Entonces, Java nos ofrece una solución práctica para eso. ¿Por qué? Nos dice, ¿tú vas a necesitar el mismo comportamiento siempre? Sí, pero este está ligado al tipo de dato que usas. Lamentablemente sí. Entonces, no temas, querido amigo. Tengo la solución para ti. El tipo genérico. En este caso, nosotros lo vamos a llamar T. Este T va a ser el parámetro de la clase, es decir, la clase no va a poder ser creada a menos de que tú le digas de qué tipo quieres crearla. Entonces acá dice, bueno, en vez de guardar un entero, voy a guardar ese valor que tú me estás diciendo que guarde, ¿no? Al momento de crearme, tú me has dicho, guarda estos valores, estos datos, entonces yo voy a obedecer. Acá lo mismo, en vez de guardar entero, guardo t. En vez de retornar un entero, retorno un t. Sabe Dios qué sea. En vez de cambiarlo por un entero, voy a cambiarlo por un t. Y compilar. Y en este caso, la voy a dejar, la voy a dejar la clase string para que vean. Aquí voy a crear un nodo de string, automáticamente me pide, aquí fíjense, solo tengo un espacio disponible, me pide que que ponga el dato. Por decir, voy a guardar hola mundo. Hola mundo. Y enter. Y funciona. Y esta clase me lo está guardando y tiene el enlace al siguiente nodo, que en este caso no existe. ¿Qué pasará acá? Si yo intento crearlo, me pide ahora dos valores. Uno me dice qué tipos de parámetros quieres guardar. Yo le digo acá string. Quiero guardar strings. Y yo le digo acá, quiero guardar un hola mundo. Igual que en el otro. Y funciona. Y fíjense aquí qué es lo que sale. El diamantito. El diamantito. Y me dice acá, automáticamente tienes un atributo llamado string dato. Private string dato. Pero si me fijo acá, yo le he puesto private t. Esa es la ventaja que nos trae el tipo paramétrico, que automáticamente cuando tú le avisas qué quieres guardar, en la clase, en la clase va a ser un reemplazo. Todo donde dice t se va a cambiar por el dato que tú le has avisado, ¿no? Que tú le has dicho. Y eso nos va a traer ventajas, ¿no? Nos va a permitir a nosotros guardar el dato que querramos. Se pueden hacer cositas interesantes con esto, ya después lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con los temas, ¿no? Bien, muchachos, entonces eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran preguntar. Vamos a seguir profundizando sobre eso del tipo paramétrico. Vamos a seguir charlando. No sé si quieren preguntar algo que tal vez no se ha entendido bien. O no sé, algún comentario tal vez. Ah, sí, es bastante potente. Porque han visto, en este caso teníamos un problema, ¿no? Que si yo quería guardar un dato, es decir, como en un vagón, crear varias clases no me servía para nada. ¿Qué era lo que me servía? Crear una clase recursiva, es decir, que esta clase se necesite a sí misma para guardar varios valores, como en los vagones. Entonces, si un vagón necesitaba conectarse a otro vagón, no tenía que llamar a un auto o llamar a, yo qué sé, a un avión. Tenía que llamarse a sí mismo, a otro vagón. Entonces tiene sentido. Y ahora hemos visto otro problema, que qué pasa si yo quisiera guardar distintos datos. No voy a estar creando una clase para cada tipo existente y por existir, ¿no? Qué flojera. Entonces el tipo paramétrico nos ayuda en eso. Nos dice, tú avísame qué tipo de dato quieres guardar y yo lo guardo. Y te hago el reemplazo. Encima de que te ayudo, te voy a reemplazar todo donde diga T. Así sean 1000 líneas de código, todo donde diga T, yo lo voy a reemplazar.
y listo. Bueno, muchachos, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Un gustazo. El tipo paramétrico no acepta tipos es, sí, una de las razones por las cuales no acepta tipos primitivos es porque dentro de la estructura de Java, este T, este T representa un objeto. Entonces, tú aquí le estás diciendo, voy a recibir cualquier tipo objeto que me mandes. Entonces van a ver que si le ponen acá int y que guarde el 5, les va a reñir y les va a decir, yo estaba esperando que me digas qué objeto quieres que guarde. Y le he mandado un tipo primitivo. Y entonces no funciona. Por eso es que cuando crean ArrayList, sí o sí tiene que ser un tipo objeto. Ya vamos a ver de que más adelante, con todas las estructuras que vayamos creando, sí es necesario crear objetos. Aunque si el tema de memoria dinámica no llevaremos, eh, ah, va relacionado con los enlaces. Se me ha pasado. Era que lo explique hoy. Bueno, ya no importa. El tema ese de memoria dinámica va relacionado con los enlaces. A ver, ahorita ya que me has hecho recuerdo, trataré de explicarlo, cosa de que no se queden con la duda. ¿Cómo es eso de memoria dinámica, memoria estática? Esto de acá que yo les mencionaba, así lo voy a tratar de explicar súper rápido. Esto de acá que yo les mencionaba son más veloces en operaciones, es porque en memoria, ustedes piensen en la memoria como si fuera una agenda, ¿no? Una agenda donde hay varios espacios para anotar los contactos de sus seres queridos, yo qué sé. O bueno, creo que ahora todo está en el celular, pero antiguamente eran las agendas. Entonces, el arreglo, cuando tú creas un arreglo, automáticamente se fija en una posición. Es decir, por decir, esta es la fila 15. Entonces te dice, tu arreglo está en la fila 15. Entonces, como en este caso, a ver, perdón, ahí está. Como en este caso, estoy diciendo voy a tener un arreglo de 5 posiciones, automáticamente la memoria te los agrupa. Es decir, acá está la posición, voy a escribir con este que resalta más, acá está la posición 0, acá está la posición 1, 2, ahí, 2, 3, 4. Es decir, todo esto que está juntito representa tu arreglo. Representa tu arreglo. Es por eso de que las operaciones son más rápidas, porque automáticamente la memoria ya sabe dónde está. ¿Qué es lo que pasa con las estructuras de datos dinámicas? A ver dónde está. Aquí lo puedo anotar. A ver. Aquí. Con las estructuras de datos dinámicas va a suceder que se guardan en memoria, igual que las estáticas. Entonces acá está memoria. También están las casillitas. Y en este caso, por decir, la locomotora, que vendría a ser como que el primer valor, está almacenada acá. A ver si esto me deja seleccionar. Vaya. Ahí está. Ya. Entonces, en este caso, la locomotora puede estar, digamos, acá, en la posición 15. La locomotora. Entonces, el primer valor está acá. Por decir, este guarda el 1. Entonces, me dice, el 1 está acá. Y el siguiente valor es A. Pero recordemos nosotros que nuestro nodo tenía dos atributos, el dato que estaba guardando y un enlace. Entonces, ese enlace es como que una dirección. Por decir, me dice la posición 27. Es una dirección. Entonces, eso es como en los enlaces que les envían de las imágenes y videos y demás. Entonces, esto me va a indicar dónde tengo que ir
para encontrar el siguiente valor. Por ejemplo, en este caso, el 3. Y este de nuevo me va a decir dónde tengo que ir para buscar el siguiente elemento. En este caso, por decir que vaya a la posición 2. Entonces, este de acá me va a hacer volver a ir a otro lado para encontrar el siguiente elemento. En este caso, el 7. Y así sucesivamente. En este caso es la posición 2. Lo de la memoria dinámica vendría a ser como una búsqueda del tesoro, en el sentido de que tienen que seguir pistas. Ustedes van a empezar en algún punto. En este caso, el punto inicial sería la locomotora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esa pista les va a decir dónde tienen que buscar la siguiente pista, ¿no? Y así sucesivamente hasta que lleguen al tesoro, que vendría a ser el último elemento, ¿no? En este caso, el que apunta al DOM. Eso sería. La diferencia entre las estructuras de datos estáticas y dinámicas es cómo almacenan la memoria. Los arreglos, pese a que son más rápidos, sí o sí necesitan espacio junto en memoria, lo cual es a veces un poquito complicado, ¿no? Dependiendo de la aplicación que tenga. En cambio, las estructuras de datos dinámicas, al crear objetos, va a ponerlo donde quieras, donde sea, donde haya espacio, no hay lío. ¿Por qué? Porque yo le estoy indicando dónde tiene que ir a buscarlo. Le estoy dando la pista de que se dirija ahí, ¿no? Le estoy indicando. Entonces tiene como que esa ventaja. Vamos a tratar de profundizarlo un poquito más. Se me ha pasado, la verdad quería justo hablar hoy día de enlaces sin memoria y miren que se me ha ido la hora, pero bueno, lo dejamos pendientes para las clases de la semana y vamos a ir charlando al respecto. Les voy a mostrar también en NetBeans cómo es que sale, ¿no? Esto de la memoria. Eso sería todo, muchachos. Ahora sí, mil disculpas por ese error tan grosero. Sí, 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 yo entiendo. Sí, yo entiendo. Esto de los enlaces que les he estado hablando es prácticamente memoria dinámica. Así que indirectamente lo hemos hablado. Indirectamente lo hemos hablado. Pero bueno, no se preocupen, vamos a avanzarlo igual. Ok, no sé si tienen alguna otra consulta más. Yo voy a ir preparando aquí para terminar la grabación. Muchas gracias a todos por haber asistido. Su viernes de solteros. Nos vemos la próxima semana con el esto. Hasta luego, muchachos.